Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios me le bendiga, mis hermanos y hermanas, y todos aquellos que nos estuvieran viendo a través de esta vía. Damos gracias al Dios Todopoderoso, que es el que concede todas las cosas. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y así compartir con nosotros esa grande y preciosa palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a comenzar, vamos a leer una pequeña porción en las Escrituras, en el Salmo 150. Dice así: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la extensión de su fortaleza, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con adufe y flauta, alabadle con cuerdas y órgano, alabadle con címbalo resonante, alabadle con címbalo de júbilo, y todo lo que respira, alabe a Jah. Aleluya. Gloria damos al Señor por esta porción de las Escrituras. Vamos a dar gracias. Padre Celestial, Señor Jesús, he aquí te glorificamos a ti, oh Dios, al único Dios y poderoso, Señor, que eres tú, Señor, al único Dios vivo, Señor Jesús, que creaste el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, Señor. Gracias nuevamente, Señor Jesús, oh Dios, por estar aquí delante de ti, Señor Jesús, bendiciendo tu nombre, Señor. Padre Celestial, oh Dios, y conforme a cada uno de mis hermanos que están juntamente conmigo, Señor, en bendecir y glorificar ese nombre precioso, Señor Jesús, que nos ha alcanzado a todos, Señor. Gracias te damos, Señor. Padre eterno, Señor Jesús, te rogamos que bendiga estas alabanzas, Señor. Padre Celestial, que sea de gran bendición para todos aquellos que nos estuvieran escuchando en esta hora, Señor. Así te lo pedimos cuando hemos de comenzar, oh Dios, dándote la gloria y honra a ti, en el nombre de tu Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Así como dice las Escrituras, que alabemos a Dios en todo tiempo, con toda clase de instrumentos, porque eso es lo que el Señor ha concedido a cada uno, con todos los instrumentos. Y si uno tiene instrumentos, alábele con sus manos y alábele con su voz. Amén. Vamos a cantar: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Aleluya. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, los que han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, los que han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, los que han oído los dichos de tu boca, y
cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, los que han oído lo dicho de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Con mi Jesucristo, soy más que vencedor. Con mi Jesucristo, Satanás vencido está. En el nombre de Jesucristo, quien de pie podrá permanecer. En su santo y precioso nombre, soy más que vencedor. Con mi Jesucristo, soy más que vencedor. Con mi Jesucristo, Satanás vencido está. En el nombre de Jesucristo, quien de pie podrá permanecer. En su santo y precioso nombre, soy más que vencedor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo en mi corazón. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo en mi corazón. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo en mi corazón. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo en mi corazón. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Aleluya, 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 amén, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya. Aleluya, 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 amén, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya. Aleluya. Bendito. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús.
El Señor le bendiga, hermanos y hermanas, y amigo y amiga que está al alcance de mi voz en esta hora. Mi nombre es Isaías Mendoza, perteneciente a la iglesia Templo Oasis. Y en esta hora les quiero relatar cómo Dios me encendió su luz, mostrándome el camino hacia la vida. Yo nací en un hogar cristiano por la misericordia de Dios, donde fui instruido hacia la palabra, asistiendo religiosamente a la iglesia y no por una convicción propia. Con el tiempo fui creciendo, alejándome cada vez más y más del Señor. Cuando entré a la edad de la adolescencia fue una etapa fuerte, porque entré en un ambiente con más liberalidad y lleno de influencias buenas y malas. Aunque no hay ejemplo de cristiano dentro de mí, cuando veía a los demás hacer las cosas malas y yo quería imitar, algo no me dejaba dentro de mí hacerlo. En mi mente solo llegaba, eso está mal, y no lo podía hacer. Y hoy me he dado cuenta que era el Espíritu guardándome. A esa edad, como a la edad de 13 años, me hice un plan de vida a seguir. Era buen estudiante, una de las razones por las cuales premedité mi futuro. Aunque no pasó el tiempo cuando todas esas habilidades de las cuales yo me agarraba fueron quitadas de cierta forma, empezando ahí mismo el lidiar de Dios conmigo. Al ver que se me trancaron todas las vías que yo tenía pensada, busqué una forma de llenar mi mente para no pensar tanto en mi futuro, encontrando esa vía, las series y películas. Aún así, el Señor nunca dejó de hablarme a través de mi pastor. Recuerdo que en una ocasión siempre él decía, abría un paréntesis de un tema y decía, ¿qué es la vida? Nacer, crecer, estudiar, ejercer lo que estudiaste, tener un carro, una casa, una buena esposa, hijos, gozar de las cosas de este mundo buenas. ¿Y después qué? Aunque siempre decía eso, yo en mi mente rechazaba esa pregunta porque no quería pensar eso, porque yo quería todo eso, todas esas cosas que el Señor me decía que eso no me iba a saciar. Bueno, me gradué y entré a la universidad automáticamente, sin ningún interés, simplemente por inercia lo hice. En ese entonces mi pastor y mis padres empezaron a tener compañerismo con la iglesia Ebenezer, algo que yo no quería. Inclusive me negué demasiadas veces poniendo de excusa mis estudios. Pero por motivos de que estudiaba cerca de la iglesia Ebenezer, asistí varias veces y en cada ocasión, en cada servicio, el Señor siempre me redarguía de los caminos en que yo andaba. Empecé a notar cambios grandes en mis padres, inclusive en mis hermanas empecé a ver cambios, pero aún así yo no quería, yo tenía mi corazón duro, no quería entregar mi vida al Señor, poniendo las diferentes excusas que encontraba. En ese entonces no aguanté más. Llegó un momento en que no aguantaba más el pensamiento porque me sentía vacío, que faltaba algo, insaciado. Y en ese momento acepté lo que Él me quería dar, aceptándolo a Él y la manera que Él me tenía preparada a mí. Y cuando yo tomé esa decisión, fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Eso fue algo que entró en mí, una calma, una quietud, algo que no sé cómo explicarlo, pero ahí llegó a mi vida todo lo que yo quería, todas esas cosas que yo quería en mi vida. Realmente, cuando acepté al Señor, fue lo que yo quería. Él siempre me lo tenía, pero yo nunca lo quise aceptar. Y ahí me sentí tan arrepentido por nunca haberlo aceptado, por rechazarlo rotundamente todas las veces que Él tocó
y yo no quise abrir porque Él sí me tenía preparado aquello que sí podía saciar mi alma. Ahora, el motivo de darle a conocer estos testimonios es para hacerle entender que hay un Dios que quiere lo mejor para cada uno de nosotros y que solo espera que le abramos la puerta, así como yo lo hice, para Él guiarnos hacia la senda de vida y darnos de su Espíritu. El Señor les bendiga. Escuchemos al hermano Isaías Mejía en el mensaje Sistema de Hombres. Gloria al Señor. Gracias una vez más al Señor por estar en frente de estas cámaras para llevar la palabra bendita del Señor, esa palabra que nos da vida, porque el mundo está revuelto en todas sus cosas, sus guerras, la naturaleza está, ¿verdad? El mar está bramando, la naturaleza está esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque un día el hombre pecó y fue el hombre el que puso Dios en esta tierra para que Él se enseñoreara, para que se multiplicara y para que subyugara lo que Dios había hecho en esta tierra. Pero la caída del hombre, lamentablemente, pues se cayó todo lo que el plan que él tenía, pero eso también estaba en los propósitos del Señor, que el hombre cayera para que Dios pudiera manifestar todas sus virtudes que él tenía y quería manifestarlas, por eso él permitió la caída del hombre. Pero también él prometió una restauración de que sus hijos volverían otra vez entonces a reinar en esta tierra, porque eso es lo que dice la Escritura. Él prometió una restauración y estamos en plena restauración para que entonces el hombre vuelva a su condición original, como Él lo hizo, y va a reinar en esta tierra como lo fue al principio Adán. Le damos gracias al Señor por esas son promesas escriturales y nosotros la creemos porque Dios es infalible. Y esas son palabras del Señor. Y así como usted ve que lo que está sucediendo hoy no sucedían, vamos a decir, 50, 60 años atrás, porque es la hora decisiva para su alma y para la mía. ¿Dónde hemos depositado nuestra fe? ¿Dónde hemos depositado nuestra confianza? ¿En el hombre o en Dios? Allí está donde estamos en esa decisión, que si usted no la ha tomado, yo creo que es hora hoy de que la haga, porque cuando venga la destrucción total de esta tierra no va a haber oportunidad. Yo creo que todavía está la misericordia de Dios en esta tierra y no se ha encendido esas bombas que tienen esas grandes naciones, porque hay 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra deteniendo esta gente que quieren acabar, ¿verdad?, con la humanidad, y lo van a hacer. Porque la Biblia dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, es conveniente, mi amigo y hermano y hermana, que pensemos pues en la pronta salida de esta tierra de los hijos de Dios. Y cuando salgan, porque eso es lo que detiene, eso es lo que detiene a estos hombres que todavía no han hecho explotar eso que va a destruir la tierra, porque todavía está el Espíritu de Dios aquí en la tierra. Pero cuando ese Espíritu salga, que está en su pueblo, en la novia, dice que entonces ahí vendrá la gran tribulación. Y por eso estamos exponiendo esta palabra de Dios, porque ese es el salvavidas que usted puede lograr aceptando al Señor Jesucristo como su Salvador en la destrucción que se aproxima. Porque la naturaleza está gimiendo, la naturaleza está desesperada, porque
La naturaleza quiere volver nuevamente al principio, como los hijos de Dios también. Nosotros gemimos por volver cuando estábamos allá. Y cuando esto estaba allá, me pregunto, hermano, esta carne que hizo Dios no permite mirar más allá. Pero si usted es de Dios, usted estaba en Dios. Usted tuvo hijos aquí en la tierra, sus hijos andaban con usted para arriba y para abajo, usted lo cargaba en su lomo. Y cuando fue el santo matrimonio, esos hijos se manifestaron y aparecieron, pero ellos andaban con usted para todos lados, pero que no se habían manifestado todavía, era otra cosa. Pero cuando usted se unió con matrimonio con su esposa, se empezaron a manifestar los hijos. Así es Dios también. Estábamos en Él y ahora nosotros, dice, creo que el libro de los Romanos 8, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si usted está en Cristo Jesús hoy, era porque usted estaba ya en el principio, desde antes de la fundación del mundo. Y su nombre no fue escrito aquí en la tierra, en un libro, no. Eso fue allá, en el principio. Ya usted tenía eso, en ese libro estaba escrito su nombre. Eso no lo pone en ninguna iglesia, no lo pone nadie, sino Dios es el que hace eso. Simplemente aquí en la tierra usted manifiesta, ¿verdad? Si es hijo de Dios o no. ¿Cómo, hermano? Obedeciendo su palabra y aceptando el programa de Dios para hoy. Porque Dios tiene su programa en cada edad, tiene su programa, y tiene sus profetas que hablan, porque no ha ganado el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y esos profetas tienen un secreto para cada tiempo, para que el pueblo de Dios lo capta nada más. El pueblo de Dios es el que capta eso, porque es a quien el Hijo se los quiera revelar. Bueno, hay una lectura aquí en el libro de San Marcos, en el capítulo 8, y queremos pues leer esta escritura para que el Espíritu del Señor, ¿verdad?, nos enseñe qué es lo que queremos, ¿verdad?, aprender, o Él nos quiere enseñar en esta hora de lo que el Señor nos ha dicho o vamos a leer aquí en la palabra del Señor. Recuerde, la hora es decisiva, mi hermano y amigo, en esta hora. De un momento a otro va a suceder algo inesperado. Eso va a ser repentino y muchos van a quedar asombrados por lo que ha de suceder, pero va a suceder. Y es la salida de la novia de Cristo, de su iglesia, de aquí de la tierra. Y no son muchos, porque el Señor siempre habló de una manada pequeña. Y esa manada pequeña yo creo que se está preparando ahora mismo para la salida de esta tierra a esa tierra milenial que Dios ha prometido para aquellos que le aman. Si usted ama al Señor, usted obedece su palabra, porque la Biblia lo dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted ama al Señor, si yo amo al Señor, guardamos sus mandamientos porque es un mandato de Dios. Y cuando Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, entonces, como siempre hemos dicho, pues, vamos a revisarnos a ver si nosotros podemos guardar sus mandamientos. Sin el Espíritu Santo usted no puede guardar los mandamientos. Porque el Espíritu Santo es el que Dios nos ha dado ese poder para sujetar esta carne a la voluntad de Dios y no a los deseos y razonamientos míos, sino a la voluntad de Dios. Por eso el Señor dijo, en el cual me complazco en morar. Ahora, ¿por qué se complacía Él en morar en Jesús? Porque Él no hacía nada sin que el Padre le dijera, se lo mostrara. Él no hacía nada, por eso Él le agradaba morar en ese cuerpo llamado Jesús. ¿Le agrada al Señor morar en usted? Usted mismo se dará la respuesta.
y se examinará, ¿verdad?, si al Señor le complace morar en usted. Entonces leemos el capítulo 8 del libro de San Marcos para ver, ¿verdad?, lo que hay allí escondido que el Señor nos pueda decir. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿desde dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando 7 panes, habiendo dado gracias a Dios, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó también que los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían quedado sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no le será dada señal a esta generación. Y dejándolo, volvió a entrar en la barca, y se fue a la otra barca, a la ribera, y habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre, gracias te damos porque esta tu palabra santa y pura, Señor. Porque esta tu palabra, Señor, que tú dejaste escrito aquí para una enseñanza hoy. Porque lo que pasó allá sencillamente fueron sombras, Señor, y tipos de las realidades de hoy, porque hoy se están manifestando cosas que están escritas en este libro, que sucedieron en el pasado, pero se están repitiendo, porque los espíritus no mueren, sencillamente cambian de personas, pero los espíritus permanecen para seguir haciendo su trabajo. Tanto los tuyos, Señor, como esos ángeles que engañan a la gente, pero tú has traído una verdad para que tu pueblo no sea engañado. Ahora te pedimos, Señor, que esta tu palabra que ha sido leída, tú la puedes abrir, Señor, y revelar estas cosas aquí que sucedieron en el pasado, para que nosotros también abramos los ojos hoy y veamos si en realidad esto se está repitiendo hoy, Señor,
¿Y quiénes son los que están poniendo atención, Señor, a las cosas que están sucediendo hoy? Y tú estás dando aviso de lo que hiciste ayer, hoy también lo estás hablando. Entonces, abre tu palabra, Señor, y aquellos que pueden entender y que pueden recibir la revelación tuya, Señor, puedan abrir los ojos y entender, Señor, que tu palabra es infalible y que tú no cambias, sencillamente se repiten las cosas que sucedieron. Gracias te damos. Bendice los que oyen, los que ven el programa por este medio, y ten misericordia, Señor. Y si hay algún enfermo, que puedas tener suficiente fe para creer que tú diste tu vida en la cruz del Calvario para que fuésemos sanos y también para ser salvos de esta generación pecaminosa y perversa. Gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bien, el Señor les bendiga aquí. Vemos, ¿verdad? Está claro lo que el Señor le está exponiendo aquí a los discípulos, y ellos no entendieron al comienzo de lo que el Señor quiso decirles. Y usted ve que aquí el Señor hace un milagro maravilloso. Multiplica los panes y multiplica los pececillos. Y los discípulos, ellos están creyendo que el Señor le está diciendo, cuando les dijo que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de los herodianos, ellos están creyendo que le está diciendo la levadura que le echa a la masa, se le echa a la masa porque ellos nos cargaban pan. Por eso ellos le preguntaron, ¿de dónde vamos a sacar nosotros tanto pan en este desierto? Y el Señor les dice ya, es que ustedes no entienden ni comprenden aún, tienen endurecido vuestro corazón. Miguel le dice que no entendían ni comprendían y que tenían endurecido el corazón y tenían ojos y no veían y teniendo oídos no oían. Cuando estamos hablando de oídos estamos hablando del corazón, porque en realidad ahí es donde viene el entendimiento. Y ellos no entendieron. Ellos creían que el Señor le estaba hablando del pan natural. Y cuando Él le dice a ellos que si no recordaban cuando Él partió los 5 panes entre los pedazos y recogieron 12 cestas, todavía sobraban. Y aquí está hablando de una cantidad de gente. Y estaba hablando de 4.000 personas. 4.000, si dice el verso 20 del capítulo 8 de Marcos. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas cestas quedaron? Entonces el Señor está hablando aquí de algo sobrenatural. Y si usted busca, ¿verdad? En el Mateo, creo que sí, Mateo capítulo 14 y verso 16, Mateo 14, verso 16. Vamos a buscarlo aquí para que veamos. Mateo 14, 16 dice aquí. Jesús les dijo, cuando en otra ocasión en la alimentación de los 5.000, oyéndolo Jesús se apartó, comenzando del verso 13, capítulo 14 del verso 13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a sus discípulos, él a sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. En otra ocasión, ¿verdad? Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces.
Y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas, y los que hombres, y 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esta lectura, ¿verdad? Nosotros vemos que aquí el Señor habla, Mateo dice, dadle, el Señor dice ahí, en el libro de Mateo, dadle vosotros de comer. Entonces, ¿por qué el Señor le dijo, dadle vosotros de comer? Y ellos aquí no entendieron lo que le habló de los panes. Entonces, el Señor le estaba diciendo que se cuidaran de la doctrina de los fariseos y de los herodianos. Porque el Señor aquí le dice, dale vosotros de comer, porque ellos tenían los panes sin levadura. Estoy hablando de algo espiritual. El Señor dijo, yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Ellos tenían ese pan. Ellos tenían la palabra pura de Dios, sin levadura, para dárselo a esa multitud. Por eso Él les dijo, no nos podemos despedir. Y las aldeas tipifican, las denominaciones, tipifican los desiertos de la gente donde, ¿verdad?, están sin Cristo, están sin Dios, están sencillamente, ¿verdad?, con doctrina y mandamientos de hombres. Eso lo vamos a ver dentro de un momento, a leerlo, ¿verdad?, cuando Él les habla allí de la doctrina, pues, de los ancianos, pero los principios que tenían allá de los ancianos, apartaban los mandamientos del Señor y querían seguir, pues, los mandamientos de esos hombres que sencillamente impusieron mandamientos a la iglesia, y ellos, dice la Biblia, que, ¿verdad?, que ponían carga a los demás y ellos no lo podían levantar ni con un dedo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí primero es un desierto que estaban. Sí, y es verdad. Usted, si no tiene la palabra de Dios pura, usted está en un desierto. Usted está solo, porque si no tiene al pan vivo que descendió del cielo, que es la palabra hecha carne, y esa palabra está aquí en un libro, escrita, y esa palabra se cumple, porque eso es Dios en letras. Y cuando Dios vivifica esta palabra, eso entonces viene a ser realidades infalibles de Dios, que usted las puede ver. Entonces, cuando ellos dijeron, mándalos para allá, para las aldeas, mándalos para otro lado, yo no, usted es el que tiene que darle de comer, porque ustedes son los que tienen la palabra pura que yo les he enseñado, para libertarlos a ellos de las organizaciones, de los dogmas, de las creencias falsas y de los mandamientos de hombres. Por eso el Señor le dijo, dadle vosotros de comer. Y aquí los discípulos, cuando estamos hablando en Mateo 8, en Marcos 8, entonces le está diciendo, ¿verdad?, ellos creían que el Señor estaba hablando era de panes común y corriente que hacen en las panaderías, porque ellos llevaban un solo pan cuando entraron en la barca. Y el Señor le dijo, es que no entendéis todavía. Vamos otra vez al Marcos 8 para que veamos lo que le dice el Señor ahí en Marcos 8. Y Él les dice en el verso 17, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Ve? Ahí es donde nosotros podemos recibir la palabra revelada de Dios, nuestros corazones. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis lo que yo hice con los panes y con los peces. Ahora, cuando está hablando de con los panes y con los peces, está hablando de esos panes, está hablando del mismo, porque Él es el pan que descendió del cielo. Esa palabra es la que usted y yo nos da vida, porque las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, dice el Señor.
Entonces, cuando usted toma la palabra de Dios, ¿verdad?, y la tiene en su vida y la cree, ese es un espíritu, y ese espíritu es vida. O sea que ese espíritu reacciona, ¿verdad?, favorablemente a usted cuando usted toma la palabra de Dios y la cree y la vive. Entonces, y él dice, ¿no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5.000? ¿Cuántas cestas de ellas quedaron y recogisteis? Él está diciendo, yo hice un milagro delante de ustedes. Y esos panes que el Señor hizo, les aseguro que no tenían levadura. Porque eso fue un milagro hecho por el Señor. Él no agarró una masa y le echó levadura y le dio a esa gente. Eso es lo que quería decirle el Señor a ellos. Él lo que quería era que no le dieran la doctrina a esa gente de los fariseos y de los herodianos. Por eso dice, cuídense de esa doctrina. Porque esa doctrina no es de Dios. Esa doctrina es de hombres. Y cuando el Señor hizo el milagro de los panes, esos no tenían levadura. Estaban representándolo, simbolizándolo a Él, porque es el pan que descendió del cielo, es su palabra hecha carne aquí en la tierra, era el mismo. Por eso Él dijo, pero cuando la gente no entiende y no tiene revelación, cuando el Señor le dijo, el que no beba mi sangre y coma mi carne, entonces, ¿cómo es que yo voy a comer? Si usted lo toma literalmente, entonces usted es una cosa extraña comiéndose un hombre. Porque él cuando está diciendo el que no beba mi sangre, lo que pasa es que no traje la cita, pero hay una cita bíblica que dice que le dio de beber de su espíritu. Entonces, en la sangre estaba la vida de Dios. Estaba la vida del Señor, porque esa sangre, el Espíritu Santo fue el que en María, ¿verdad?, llevó hizo el óvulo y también puso la sangre para que naciera el inmaculado Hijo de Dios. Entonces, el que no beba mi sangre y coma mi carne. Entonces, la palabra de Dios, hecha carne aquí en la tierra, habló. Y si usted no digiere esa palabra en su corazón, entonces usted no tiene arte y suerte parte con el Señor. Entonces, cuando el Señor está hablando aquí, ¿verdad?, de esta levadura, le está diciendo que se cuiden de la doctrina de ellos, y cuando ellos quisieron, ¿verdad?, despacharlos a las aldeas, el Señor le dijo, no, Señor, ustedes deben de comer, no los manden por ahí a los sistemas de hombres, porque ellos son mis hijos y ellos comen panes sin levadura. Ellos comen la palabra de Dios pura, ni le quita ni le añade. Eso es Biblia, mi hermano, porque el Señor no está en los sistemas de hombres, el Señor está en su palabra. Y si su palabra usted la toma y le añade o la interpreta a su manera, pues es una levadura. Entonces, nosotros vemos que la palabra es clara en esto, y hoy se está repitiendo, ¿verdad?, lamentablemente, esta historia o esta palabra de Dios que estamos leyendo, porque es lo que uno ve en distintas partes, cómo es que hay tanta levadura y la palabra pura del Señor la han menospreciado. Aquí, en el capítulo 6 de Mateo, en el verso, capítulo 6 de Mateo 6, déjeme buscar aquí la 6, el capítulo 30, sí, el capítulo 7, el 36. Creo que perdí la cita, pero aquí había algo importante para mostrar, ¿verdad?, cuál era la doctrina de los fariseos. El capítulo 7 de Marcos, capítulo 7 de Marcos, capítulo 7, vamos a buscarlo aquí en Marcos, para que leamos un poquito aquí sobre esta levadura de los fariseos.
Y comenzando con el verso o vamos a comenzar del capítulo 7, sí, vamos a comenzar el capítulo 7 del libro de Marcos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, no a la palabra de Dios, sino a la tradición de los ancianos, era una tradición, una costumbre, una religión. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Pero aquí le está diciendo de la tradición de los ancianos, porque no dice, según los mandamientos que Moisés nos dio por boca de Dios, no dijeron eso, sino la tradición de los ancianos. Ahora vamos a comparar eso con el día de hoy. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferréis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Cómo le parece, mi hermano? Invalidando los mandamientos de Dios que eran vida. Porque les dijo allá, aquí les presento, cuando Moisés presentó los mandamientos, aquí están la maldición y la bendición. Si ustedes guardan los mandamientos, ustedes van a ser benditos los que tienen sus animales, sus hijos, su familia, su terreno, todo va a ser bendito. Pero si no, entonces ahí está lo contrario. Verso 9 les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿No le parece, mi hermano y mi hermana y amigo, que hoy los sistemas del hombre están haciendo lo mismo? ¿Por qué? Porque los espíritus no mueren. El que muere es el hombre, pero ese espíritu viene y salta a otra edad, a otra dispensación, y van haciendo el trabajo de invalidar la palabra de Dios con tradiciones de hombre. Hermano, ¿y cómo sé yo si yo estoy oyendo una tradición de un hombre o estoy oyendo la palabra de Dios? Para eso está la Biblia. Todo lo que sea contrario a la Escritura es un anticristo, es un diablo. Porque el único que no está de acuerdo con la Biblia es el diablo. Y ese todo el tiempo está peleando es por eso, porque meterle al razonamiento a usted, por decirle que eso es mentira, para decirle que eso pasó de moda, que ya la Biblia está obsoleta, que ya eso no existe, que el bautismo del Espíritu Santo eso no es, eso era para allá para aquel tiempo, para hoy no. Pues quiero decirle que eso es una tremenda trampa del diablo. Porque la Biblia dice, Él es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Y Dios es infalible, porque si no estamos creyendo en un Dios que engaña a la gente y Dios no engaña a nadie. Simplemente que Él es justo y da su palabra, usted la toma o la rechaza. Pero Él baja su palabra, porque las palabras que Dios se habla son espíritu, son vida. Entonces cuando Dios habla
y usted obedece, usted recibe una bendición. Usted está al lado del Creador. Él lo puede guardar, lo puede cuidar, lo puede salvar, lo puede sanar. Pero no se ponga en contra, como esta escritura dice. Guardaban la tradición de los hombres y los mandamientos de Dios los ponían para un lado. ¿Cree usted que será justo eso? Cuando un Dios lleno de amor un día dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, ahí está involucrado toda la humanidad está involucrada, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe que ese es el don más grande que el hombre, Dios puede darle? Hay muchos dones en la Biblia, pero el don más grande que Dios le da al hombre y a la mujer, es la vida eterna. ¿Qué hizo usted y qué hice yo, mi hermano o amigo, para que Dios nos dé vida eterna? ¿Sabe lo que es vida eterna? Eso es Zoe, la vida de Dios. Él es el eterno. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que si usted se pone a meditar un poquito y bota los razonamientos que hay de hombres en los sistemas, es igualito como el Señor lo dijo allá. Guárdense de la levadura o de la doctrina de los fariseos, de los herodianos, de los escribas, de toda esa gente que había, porque eran pocos religiosos. Todos los religiosos se juntaron con el gobierno y mataron al dador de la vida. ¿Será hoy así? Pues las escrituras son claras. Y cuando usted ve a alguien que tiene mandamientos de hombre, una imposición de leyes en una iglesia, políticas en la iglesia, eso no es de Dios. Sencillamente están en un desierto. Porque estos estaban en un desierto y dijo, Señor, ¿a dónde vamos a conseguir pan en este desierto? Es verdad. Las iglesias que no tienen a Cristo y niegan su palabra son morgues, son desiertos, ahí no está Dios. Serán duras las palabras, pero hay que decir las realidades. Porque un día, usted oyendo esto, ya usted es responsable de lo que Dios ha dicho. ¿Por qué las iglesias, verdad, están muertas hoy? Hacen show como que si Dios necesita una mujer desnuda en un púlpito, en una plataforma para cantarle a Dios cuando Él tiene ángeles que Él hizo, los creó, que le adoran día y noche. Él no tiene necesidad de eso. Pero es como estamos hablando. Cuídense de la levadura de los fariseos y de los herodianos. ¿Qué es levadura? Cuando se la echan a la masa, eso contamina a la masa, contamina la masa y la usted sabe, lo que hace es que la sopla y te agarra un pan y le hace con la mano así y es puro aire. Entonces, estamos leyendo la levadura que tenía, eso cuando usted estamos leyendo y estamos hablando de las tradiciones que tenían ellos y les reclamaron al Señor que porque los discípulos comían con las manos sucias, como que si eso contamina al hombre, y Él les dijo muy claro, lo que contamina al hombre es lo que el hombre habla, lo que sale de adentro para afuera, lo que sale de lo que entra no, porque eso va para la letrina. Qué maravilloso es el Señor. Tan bonito que habló el Señor, ¿verdad? Y unas verdades tan sencillitas, pero verdades del tamaño del cielo. Porque es verdad. Eso no contamina al hombre, lo que él come, sino
lo que sale de su boca, porque sale del corazón. Y ahí es donde está la naturaleza del hombre. Bueno, seguimos leyendo el verso 10, quedamos en el verso 10 del capítulo 7 del libro de Marcos. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irrevisiblemente. En otras palabras, no hay remedio, no hay perdón. Pero vosotros decís, basta que diga, un hombre al padre o a la madre es corbán. ¿Qué quiere decir? Mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le digáis, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Honra a tu padre y a tu madre para que los días que Dios te ha dado sobre esta tierra sean largos y te vaya bien. ¿Estaban invalidando, sí o no? Dios es claro en su palabra, mi hermano. Dios no puede dejar pasar esto por alto, ¿no? Porque viene un juicio y el juicio va a ser escritural. Sencillamente va a ser por las escrituras y eso se aproxima. El verso 14. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Ve? Es tremendo, hermano y amigo. La Biblia lo dice y es verdad. Porque la palabra dice, amaos los unos a los otros. El hecho de que usted pertenezca a X iglesia y yo pertenezca a X iglesia, yo no tengo por qué mirarlo mal a usted. No. No creemos en un solo Dios. No creemos que Él murió en la cruz del Calvario para salvarlo a usted y a mí. Entonces, ¿por qué yo voy a hablar mal de otro porque pertenece a otra religión cuando el Señor dijo, amaos los unos a los otros? Para que el mundo vea que sí son mis discípulos. ¿Por qué? Porque Él amó. Y lo que hemos acabado de decir, de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando está hablando del mundo, está hablando de algo global, de todo lo que está en este mundo. Pero el detalle está para que todo aquel que en él crea. Y cuando usted cree la palabra, usted no cree en las tradiciones del hombre. Porque fue el hombre el que impuso tradiciones. Dios no pone tradiciones, Dios coloca su palabra y Él va por su palabra. Y el que se ponga al lado de su palabra es amigo de Dios y Dios respeta su palabra. Y si usted respeta a Dios, usted cumple su palabra, usted está bien con Dios. Entonces, cuando Él le dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Ve? Entonces le estaban censurando al Señor porque los discípulos no se lavaban las manos. Y eran unos religiosos que querían que se las sabían todas y el Señor les tapó la boca con este dicho. Porque Dios no está mirando el cuerpo Dios está mirando es el corazón. Lo que sale de allí es lo que contamina al hombre porque viene de aquí. Eso es tremendo, ¿no? Por eso siempre hemos dicho, vamos a revisar nuestro fundamento. Vamos a revisar si está correcto, según la Biblia o no. Porque el Señor nos dejó este libro para que nosotros estudiáramos, para que lo escudriñemos. Porque Él dijo,
escudriñad las escrituras, le dijo a los religiosos en su día, escudriñad las escrituras, a ver si yo no le estoy dando cumplimiento a lo que dice el mío. Entonces, si Dios dice de sus hijos que ellos le van a obedecer y que ellos van a quererle, y usted dice que es su hijo y cree en tradiciones de hombre, hay tremendo engaño ahí. Y ese es el trabajo del diablo, ¿sabe? Engañar a la gente. Porque si yo soy y digo que soy hijo de Dios, quiero decirle que también tengo que darle cumplimiento a lo que Dios dijo en su palabra mío, porque si yo soy hijo de Él, yo tengo que darle cumplimiento a la palabra. Como una vez alguien me preguntó, hermano, es que todos somos hijos de Dios. Yo le puedo demostrar por la Biblia que no. Porque hay expresiones en la Escritura que Dios cuando se expresa es claro. Dios no está guabineando, ni está engañando a nadie, ni está diciendo cosas para que la gente se enrede, no. Él habló muy claro en el capítulo 8 del libro de Mateo, cuando él le habló a aquellos judíos que decían que creían en él. Esa escritura me gusta mucho a mí porque el Señor los fue arrinconando y arrinconando a esos judíos, los fue arrinconando hasta que los puso contra la pared y le dijo, ustedes de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre quieren cumplir. El homicida ha sido desde el principio. Entonces, ¿cuál fue el primer homicida? Caín, ¿verdad que sí? Entonces, por eso él les dijo, los deseos de vuestro padre quieren cumplir. Y al final del capítulo agarraron piedra para apedrearlo. ¿Se equivocó el Señor cuando dijo que eran hijos del diablo? Y en el capítulo 3 de Primera de Juan dice, no como Caín, que era hijo del maligno. Y hay un maligno y un benigno. Y él le dijo, los deseos de vuestro padre. Entonces quiere decir que hay un padre espiritual malo y hay un padre espiritual que dio su vida por sus hijos. Según la tradición de hombres, si yo enseño lo contrario a lo que dice la Biblia, pues claro que sí. Es un razonamiento humano que el diablo le dice, todos son hijos de Dios. Entonces, la escritura es clara. Dios no está jugando con nadie. Él es claro en su palabra y lo dice. Entonces, continuando. El verso 16. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y llamando así toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Bueno, fue cuando le dijo, ¿verdad? De lo que contamina. Y dice, cuando se alejó de la multitud y entró en el verso 17, entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola y les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera que entra en el hombre, no entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale para la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Tremendo. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Eso es muchas cosas de las que están aquí, principalmente la soberbia es la que está matando a la gente.
soberbios, tremendo. Y el Señor era tan humilde y tenía todo el poder. Esperando, los ángeles estaban allí a la expectativa, esperando una señal del Señor para que acabara con todos los que lo estaban vituperando y matando, pero dijo, si yo hago eso, mis hijos se pierden. Y por amor a usted, y por amor a mí, Él no dio la orden. Dijo, no. Señor, si es posible, pasa en esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oh, mi hermano y mi hermana, cuánta soberbia puede haber hoy de hombres que manejan esta escritura y la humildad del Señor Jesús nos enseña tantas cosas que Él no se atrevió a responder nada, porque la Biblia dice, como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Usted y yo la abrimos mucho cuando no nos gusta algo. Tenemos que aprender de la humildad del Señor. Al Señor nos ayude. Entonces, verso 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos y la lista, usted sabe, de los adulterios y X cosas. Y es tremendo, mi hermano y amigo, cuando nosotros leemos, ¿verdad?, sobre esto que tenían esos religiosos en su día. Ellos prefirieron, ¿verdad?, la tradición de los ancianos, que no les daba ninguna opción de bendición, porque eso eran inventos de ellos, y abandonaron al dador de la vida, abandonaron los mandamientos, que es lo que le da vida a usted y a mí, porque si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ellos prefirieron guardar los mandamientos de los ancianos de la iglesia de su época a obedecer lo que Dios les decía. Ahora, nosotros por las escrituras podemos negarnos en el espejo de la escritura, pues este es un espejo. Usted lee la escritura ahí y usted sabe en qué condición espiritual está usted. Y usted sabe si está siendo engañado o no. Porque todo lo contrario, como hemos dicho al principio, como todo lo contrario a que lo que dice la Escritura, es alguien que le añadió o le quitó, y usted sabe lo que dice la Biblia sobre eso. El que le añade todas las plagas que están en ese libro. Y el que le quite, le queda quitado su libro, su nombre del libro de la vida. Y eso es Dios el que está hablando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que yo voy a preferir la tradición de los hombres, los sistemas del hombre, a el sistema de Dios que me da vida, me da salud, me da alegría, me da gozo y le da el don más grande que el hombre puede tener, que es la vida eterna? Bueno, creo que hemos, ¿verdad?, concluido. Dios les bendiga a ustedes que han oído esta palabra y cerciórese si usted está siguiendo tradiciones de hombres o está siguiendo los mandamientos de Dios. Estos religiosos de aquella época siguieron las tradiciones de los ancianos y apartaron los mandamientos del Señor, y entonces eso es muerte, porque las palabras que Él habló son espíritu y son vida. Dios les bendiga, mi hermano y amigo, y vamos a orar. Y si usted desea, ¿verdad?, escudriñar las Escrituras, pídele al Señor, dame revelación
para ver, Señor, dónde estoy yo fundamentado. Oremos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que ha sido leída, Señor, que tú nos has enseñado algo en esta hora, reconociéndote, Señor, como el Dios infalible, el que nunca falla, y que tu palabra se cumple porque ni una tilde de ella caerá, Señor, tú lo has dicho en tu palabra. Gracias te damos. Mira a las personas que han oído, Señor, y visto tu palabra en esta hora. Pero te ruego que tengas misericordia, Señor, y que tú le puedas abrir los sentidos, como se los ha visto a aquellos discípulos que no entendían lo que tú le querías decir, Señor, pero ellos cuando tú vestido de carne, Señor, le explicaste, entonces ellos entendieron. Así será hoy, Señor. Tú eres el que puedes abrir los sentidos para que puedan entender tu palabra, Señor. Gracias te damos. Bendice a aquellos que han oído. Mira sus almas, si tienen ansiedad, si tienen sed de ti. Tú mismo eres el que provoca esa sed para que te busquen a ti, Señor, porque tú eres el que sacias la sed del alma. Gracias te damos. Y si hay algún enfermo, Señor, tu mano poderosa de sanidad, que es la señal de tu resurrección, vaya sobre sus vidas y quite todo mal de su cuerpo, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.